Hola a todos, bienvenidos a este curso intensivo de Eneagrama a distancia. Me presento brevemente, mi nombre es Marcelo Aguirre, soy psicólogo, licenciado en filosofía y coach ontológico, miembro fundador y actual presidente de la Asociación Argentina de Eneagrama y miembro profesional de la Asociación Internacional de Eneagrama. Iniciamos hoy un recorrido a través de esta herramienta tan completa para el autoconocimiento y la transformación personal que es el eneagrama de la personalidad. El objetivo general de este curso es que ustedes, los participantes, adquieran una comprensión amplia y sistemática del eneagrama de la personalidad y lo apliquen en el desarrollo personal y relacional acorde a los lineamientos éticos de la Asociación Internacional de Eneagrama. En este módulo 1 vamos a centrarnos en los orígenes del sistema. ¿Cuál es el origen del símbolo? ¿Cuál es el aporte concreto de Gurdjieff? El aporte de Bagrio Póntico y Raimundo Lulio, es decir, las pasiones y las virtudes, el aporte del sufismo, el retorno a la unidad esencial, una primera sistematización del lineagrama a cargo de Óscar Ichazo, el aporte de Claudio Naranjo, la primera expansión del sistema en los Estados Unidos, una invitación a la autoobservación y un trabajo personal a raíz del uso del test de Enneagrama TEPE, ¿sí? Que probablemente ustedes ya recibieron y si no, van a estar recibiendo el resultado del test en estos días. Una descripción elemental de los 9 estilos de personalidad y vamos a finalizar con los lineamientos éticos para el correcto uso del enneagrama. Muy bien, el enneagrama tiene muchas raíces históricas, ¿sí? Y vamos a ir desmenuzando cuáles son los componentes históricos de este sistema, ¿sí? El primer hito en la historia del enneagrama es sin duda Gurdjieff. Gurdjieff nos aporta el símbolo. Si bien hay algunos autores que han escrito que el símbolo del enneagrama es muy antiguo, que tiene aproximadamente unos 2500 años de antigüedad, lo cierto es que no tenemos fundamentos históricos para afirmar que el símbolo del enneagrama sea en sí mismo antiguo. Este místico armenio, ¿sí?, fallecido en 1949, George Ivanovich Gurdjieff, fundador de la corriente denominada el Cuarto Camino, una corriente bastante ecléctica de conocimiento que incluye fuentes cristianas, sufíes y budistas. En la década de los años 30 enseñó a sus discípulos por primera vez este símbolo, el símbolo del enneagrama, que ustedes conocen. Él dice haber recibido este símbolo de una comunidad oculta en el desierto, los monjes Sarmuni, comunidad que, por cierto, hasta el día de hoy no se ha podido ubicar en el desierto de Medio Oriente, ¿sí? Vamos a seguir para todas las fuentes históricas del enneagrama, este libro que ustedes tienen al final de la diapositiva, de dónde salió el enneagrama, se titula, publicado en 2016 por una autora mexicana, Fátima Fernández Cristlier. Muy bien, entonces Gurdjieff dice haber encontrado este símbolo en una comunidad de monjes oculta en el desierto de Medio Oriente, la comunidad de los hermanos Harmony. Los críticos actuales consideran que mucho de lo que Gurdjieff afirma en sus escritos es simbólico o alegórico. Por lo tanto, hablar del desierto puede significar la metáfora de haber encontrado el enneagrama en la profundidad de la reflexión o de la introspección, ¿sí? De hecho, el desierto en las tradiciones espirituales antiguas, tanto judía, cristiana, budista como musulmana, representa el desierto un espacio de reflexión y de interioridad en la que la persona se encuentra con lo trascendente, ¿sí?
Entonces, Gurdjieff nos aporta el símbolo del enneagrama. Este símbolo contiene tres figuras geométricas superpuestas, una circunferencia, un triángulo y una héxada, ¿sí? Gurdjieff dice que el enneagrama en su totalidad, como símbolo, representa tres leyes universales, leyes metafísicas, por cierto. La circunferencia representa la ley del 1, el triángulo la llamada ley del 3 y la héxada la llamada ley del 7. Estas leyes se refieren a los procesos de cambio que hay en el universo. Según Gurdjieff, el que conoce el enneagrama puede entender los procesos de cambio y de transformación de todos los seres. La ley del 1, representada en la circunferencia, expresa que toda la diversidad de entes que conforman el universo conforman una unidad, ¿sí? De ahí viene la palabra universo, ¿sí? Una diversidad que confluye en una unidad, en un todo. El triángulo, que representa la ley del 3, simboliza una lógica triádica o tripartita, ¿sí? Que no es la lógica binaria aristotélica de verdadero o falso, sino la lógica hegeliana, podríamos decir. La lógica que tiene tres momentos: tesis, antítesis y síntesis, o afirmación, negación y reconciliación, como llamaba Gurdjieff, ¿sí? Y finalmente la héxada representa la ley del 7, es un proceso de creación y armonía en el universo, según Gurdjieff. Gurdjieff utilizaba esta figura geométrica, la héxada, para componer música y ponía cada una de las 7 notas musicales alrededor de la héxada. Do, re, mi, fa, sol, la, y si volvía a ocupar el lugar de do, ¿sí? De manera que estas tres figuras geométricas que forman el enneagrama representan, como les decía, el proceso de cambio y de transformación en el universo. Un cambio que, por cierto, es armónico y que está sujeto a determinadas leyes. Esa idea ya está presente en la filosofía antigua, en Pitágoras de Samos, siglo VII a.C., filósofo griego, que decía que en el universo hay un orden musical, ¿sí? Él decía que las estrellas incluso podían expresar una armonía para aquel que sabe escuchar. Muy bien, Evagrio Póntico y Raimundo Lulio son otras dos fuentes del enneagrama. Estos dos autores, ambos cristianos, reflexionan acerca de las pasiones y las virtudes, ¿sí? Evagrio Póntico es un monje cristiano del siglo IV que vivía en el desierto. Otra vez parece la imagen del desierto, así como lugar de encuentro con la trascendencia. Y escribió con gran detalle sobre los vicios del alma, como él le llamaba, o los hábitos malignos de la mente, también lo llamaba así. En griego, la palabra logismoi expresa estos pensamientos que perturban la mente, con los cuales tiene que luchar el monje que va al desierto, a encontrarse con sí mismo y con la trascendencia. El modo de combatir estos logismoi, estos hábitos malignos de la mente, era practicando las virtudes, ¿sí? Entonces, Evagrio nos aporta 8 de las 9 pasiones del enneagrama y 8 de las 9 virtudes que se contraponen a estos vicios, ¿sí? En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno elimina una de las 9 pasiones de Evagrio, y la vanidad, y dice que los pecados capitales son 7. En el siglo XII, Raimundo Lulio menciona 9 vicios, ¿sí? Y tampoco incluye el temor, como tampoco lo incluía Evagrio Póntico. El temor lo vamos a tener recién con Ichazo, ¿sí? Entonces, 9 vicios, decía Raimundo Lulio, ¿sí? Tomando los 8 de Evagrio y añadiendo uno más, y los disponía todo alrededor de una circunferencia. Entonces, las pasiones y las virtudes, en su mayoría, surgen de estos dos autores,
antiguos, Evagrio Póntico y Raimundo Lully. Otra de las fuentes del eneagrama es el sufismo. El sufismo nos aporta la idea de que el eneagrama nos conduce a un retorno hacia la unidad esencial. El sufismo es la corriente mística del Islam. La filosofía que está de fondo en esta corriente mística es el neoplatonismo. Plotino, un discípulo de Platón, postula que todas las cosas en el universo surgen de lo uno y que de lo uno surge la multiplicidad. La multiplicidad tiene que volver a lo uno, ¿sí? Esta idea está de fondo en el enfoque sufí del eneagrama. Es decir, hay multiplicidad, son los 9 tipos de personalidad, pero todos ellos confluyen en una única esencia. La multiplicidad vuelve a la unidad, ¿sí? Este es el aporte del sufismo, el regreso a la unidad trascendente. ¿Cómo volver a la unidad trascendente? Especialmente mediante la práctica de la meditación. Oscar Ichazo, ya lo vamos a ver en un momento, propone la meditación sobre 9 ideas trascendentes, ubicadas cada una en los 9 puntos del eneagrama, que nos llevarían a un retorno a la unidad. Muy bien, Oscar Ichazo es un chamán boliviano, actualmente vive en Hawái, ¿sí? Aporta la primera sistematización del eneagrama. Como verán, el eneagrama tiene muchas fuentes, fuentes filosóficas, fuentes espirituales, fuentes de sabiduría. Y Ichazo sistematiza todas esas fuentes en un gran sistema y las aplica por primera vez a la personalidad humana. De ahí surge el eneagrama de la personalidad como tal, surge con Ichazo. Lo que Gurdjieff proponía es un eneagrama del movimiento, ¿sí? Mucho más general, no necesariamente aplicado a la personalidad, pero sí Ichazo aplica el eneagrama a la personalidad. Ichazo sistematiza a través del eneagrama muchas fuentes, filosofía, teología, misticismo, física, biología, medicina, todo ello integrado en este esquema geométrico que es el eneagrama. Ichazo dice que en 1954, estando en Santiago de Chile, tuvo un insight, como una especie de visión mental, en la que todos estos conocimientos tan diversos se articulaban en torno a esta figura geométrica del eneagrama. Entre 1965 y 1969, Ichazo enseña en el Instituto de Psicología Aplicada en Santiago de Chile esta doctrina del eneagrama, ¿sí? La llamó inicialmente protoanálisis, que es la doctrina del eneagrama aplicada a la personalidad, la doctrina de las fijaciones del ego. Un discípulo de Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, que murió recientemente, médico psiquiatra de origen chileno, aprende el eneagrama de Ichazo, ¿sí? Junto con otros 56 norteamericanos que fueron a aprender el eneagrama en Santiago del Chile en el año 69, a donde estaba enseñando Ichazo. En el año siguiente, en 1970, Naranjo ingresa a un entrenamiento de 10 meses dictado por Ichazo en el desierto de Arica. Aparece otra vez el desierto como un lugar de conocimiento y trascendencia. Sin embargo, antes de finalizar el entrenamiento, en ese mismo año, Naranjo regresa a los Estados Unidos y ahí comienza a enseñar el eneagrama. A partir de entonces, el eneagrama comienza a ser muy conocido en los Estados Unidos y después de Estados Unidos se extiende a Europa y al resto del mundo, ¿sí? Naranjo desarrolla, según Ichazo, el nivel psicológico del sistema. Naranjo profundiza en las pasiones de Evagrio Póntico, nada más que Evagrio y Raimundo Lully las consideraban como en relación a la espiritualidad. Naranjo va a decir que las pasiones se relacionan con mecanismos inconscientes, ¿sí? Empieza a vincular
la sabiduría antigua con la psicología moderna. Naranjo profundiza también en los mecanismos de defensa de cada uno de los 9 tipos de personalidad, las patologías más afines a cada eneatipo, como él llama los tipos de personalidad, y finalmente los 27 subtipos en un libro que publicó recientemente. ¿Sí? Todo esto ustedes lo tienen en este libro de la autora mexicana Fátima Fernández Cristliev, donde salió el eneagrama, que se los recomiendo. Muy bien, habiendo hecho un rápido recorrido histórico de estas fuentes del eneagrama, la invitación que les hago es a autoobservarse, a usar el eneagrama de la personalidad como un mapa para el autoconocimiento y el trabajo personal. ¿Con qué actitud les recomiendo que se acerquen al eneagrama? Con la actitud de un niño, dijeron los filósofos, o la actitud de un principiante, dijeron los budistas, con curiosidad, con asombro y sobre todo evitando los juicios valorativos, ¿sí? Ustedes tienen a disposición el test de los estilos de personalidad del eneagrama, o TEPE, que ya habrán recibido y si no lo van a recibir pronto, en donde pueden ver los distintos puntajes que en su propia personalidad adquieren cada uno de los 9 estilos del eneagrama. Yo les recomiendo que focalicen su atención en los estilos de personalidad que obtuvieron los 3 mayores puntajes, porque entre esos 3 mayores puntajes normalmente está su tipo de personalidad o su estilo de personalidad predominante, ¿sí? Entonces, ustedes pueden luego leer las descripciones, que las vamos a repasar ahora en un momento, y determinar, mediante la lectura de las descripciones de cada uno de los estilos de personalidad, pueden determinar cuál es el estilo de personalidad suyo predominante, ¿sí? También les recomiendo que chequeen el puntaje más bajo, porque normalmente nos da una información valiosa, nos dice cuál es el rasgo que nos conviene desarrollar un poco más. Muy bien, todas estas descripciones ustedes las tienen en el test que recibieron o que van a recibir, ¿sí? Y las vamos a repasar en este momento juntos. El estilo 1 de personalidad es el perfeccionista, son personas rectas y de principios, son serios, críticos, responsables, metódicos, ordenados, proactivos, formales y exigentes, con gran capacidad para detectar errores en sí mismos y en los otros. Consideran que es su deber corregirse y corregir a los demás. Bien, tenemos una personalidad estructurada, rígida, perfeccionista. ¿Qué alberga en su interior? ¿Cuál es la pasión que está oculta? La ira. La ira significa una mezcla de enojo y resentimiento, ¿sí? Pero el mismo perfeccionismo de este estilo de personalidad hace que no manifieste el enojo directamente. Entonces, ¿cómo se manifiesta el enojo en el estilo 1 de personalidad? Como una tensión muscular generalizada y como crítica, ¿sí? Normalmente de esas dos maneras se expresa el enojo en los unos. ¿Cuál es la virtud que deben potenciar los unos? Es el antídoto para la ira, la serenidad, que consiste en la aceptación de la realidad y los tiempos de cada una de las cosas. El estilo 2 de personalidad es el seductor. Para ellos lo más importante es conseguir el aprecio de los otros. Piensan que tienen más amor para dar que la mayoría de la gente. Se muestran generosos, dispuestos a ayudar, a dar. Se sacrifican por los demás. Tienen dificultades para decir que no. Suelen halagar a los otros como un modo de complacer, ¿sí? Tienen una fuerte necesidad interna de agradar y conectar, y tienen dificultades para expresar sus propias necesidades, se sacrifican por los demás. Por eso la pasión que está oculta en este estilo de personalidad es el orgullo, es decir, no reconocer que tienen sus
necesidades, ¿sí? Y no reconocer que detrás de esa generosidad lo que hay es una necesidad de afecto y de reconocimiento. Y la virtud que deben potenciar es la humildad, es decir, ser capaces de conectar con sus propias necesidades y de pedir ayuda cuando sea necesario. El estilo de personalidad 3 es un estilo competitivo, orientado a metas. Su lema podría ser debo brillar para sobrevivir. Las metas para el 3 son lo más importante y evitar el fracaso que consiste en justamente conseguir metas, ¿sí? Entonces, para los 3, la vida es una carrera en la que tienen que moverse a prisa y son competitivos, pragmáticos y procuran que sus sentimientos no se interpongan para lograr sus objetivos. La pasión que está oculta en este estilo de personalidad es la vanidad, es decir, depositan su propia valía en los logros y la apariencia, y la virtud que deben potenciar es la autenticidad, es decir, expresar lo que realmente sienten y quieren y tomar decisiones en función de ello y no simplemente de lo que agrada a los demás. El estilo de personalidad 4 es el especial, ¿sí? Sienten que son incomprendidos, les duele que los demás no los comprendan, se sienten alguien especial, se sienten distintos, quieren dejar su huella personal en todo lo que hacen, originales, creativos, profundos, sensibles. Encuentran inspiración en la tristeza y el dolor y eso es una trampa porque normalmente quedan atrapados en la melancolía, quedan presos en la melancolía. Sienten que para conectarse con la vida tienen que hacerlo a través de la tristeza, el dolor. Dramatizan, muchas veces tienen estallidos de rabia, especialmente cuando se sienten poco valorados o rechazados. La pasión que está soterrada, oculta, es la envidia, ¿sí? Una mezcla de melancolía con comparación negativa, ¿sí? En relación a los demás. Y la virtud a potenciar es la ecuanimidad, es decir, un equilibrio emocional y la gratitud, ¿sí? Dejar de compararse negativamente con los otros y agradecer. Esa sería su antídoto. El 5 es el observador. Su mente es lo más valioso que tienen, fuera de ella se sienten frágiles y pequeños, muchas veces inadecuados. Son muy celosos de su privacidad, su tiempo, su espacio, se sienten incómodos en situaciones emotivas o tensas. Tienen una actitud general de observación y buscan involucrarse lo mínimo posible emocionalmente. Buscan ahorrar tiempo, energía, recursos y arreglárselas solos. Quieren ser independientes, autónomos. Muy sensibles y receptivos, pero poco expresivos a nivel emocional. Entonces los demás consideran que son fríos, ¿sí? Pero en realidad no es que sean fríos, que no sientan, sino que les cuesta expresar las emociones. La pasión que está oculta es la tacañería, por eso buscan conservar su tiempo, recursos, energía, buscan distanciarse, desconectarse de un entorno que consideran que es demasiado demandante. Y la virtud que debe potenciar es la generosidad, es decir, compartir y confiar en la retroalimentación. No van a quedar vacíos por compartir, porque existe la retroalimentación. Eso es lo que debe entender el 5. El 6 es el tipo escéptico leal, personas que viven normalmente alertas, buscan detectar peligros, anticipar posibles problemas, son desconfiados, precavidos, leales con la autoridad, pero a su vez desconfían de ella. Se debaten internamente entre la confianza y la desconfianza, sospechan que la gente tiene motivos ocultos. Hay dos variantes de este tipo, el fóbico, que tiende a quedar más paralizado por el miedo, y el contrafóbico, que es más impulsivo y que ataca justamente por miedo, ¿sí? El miedo es la pasión de este estilo de personalidad, el temor, y la virtud a potenciar es la fortaleza, es decir, conectar con su propia seguridad interior. El 7 es el estilo de personalidad llamado el planificador, ¿sí?
Personalidades de intereses múltiples y variados, les gusta rodearse de gente positiva y divertida, se alejan de los que están tristes o de mal humor, buscan la libertad, la independencia para disfrutar y probar cosas nuevas. Muy imaginativos, inquietos, entusiastas, siempre tienen un plan B, no toleran que les impongan límites, tampoco la rutina, y les están orientados como a picotear, es decir, a probar distintas y variadas cosas. La pasión que está oculta es la gula y la virtud que deben potenciar es la templanza, la moderación. El 8. Tenemos a personalidades llamadas jefe, ¿sí? Son fuertes, se consideran a sí mismos fuertes, poderosos, quieren estar al mando, van al choque cuando perciben que hay alguna injusticia. El que me las hace se la ve directamente conmigo, ojo por ojo, diente por diente. Piensan que deben intimidar a los otros para que los otros no los intimiden a ellos. De alguna manera se parecen al 6 contrafóbico, ¿sí? Buscan mantenerse en control y no ser manipulados por los demás. Normalmente se expresan con cierta vehemencia, con ímpetu. A veces son un poco toscos en el modo de expresarse. También es un modo de poner límite. Es como la armadura que protege su sensibilidad, que no es que no la tengan, sino que está debajo de esa fachada de dureza. Son pragmáticos, directos, van al grano, sin rodeos, procuran no mostrar su lado vulnerable, como si dijeran vivimos en una selva y solo el fuerte sobrevive. La pasión es la compulsión hacia los excesos, y eso significa etimológicamente la lujuria, ¿no? La búsqueda de intensidad excesiva. Y la virtud que deben potenciar es la compasión, conectar con su niño interior, con la parte más vulnerable y tierna que está detrás de la armadura. Finalmente, el tipo 9 es el pacificador. Son personalidades que se consideran a sí mismos personas comunes, tipos comunes. ¿Sí? Soy un tipo común, podría decir un 9. Eh, Anteponen sus preferencias a las preferencias de los demás para no eh, generar conflicto, procuran no tomar partido, les cuesta mucho decidirse. Una vez que se deciden, eso sí, son bastante tosudos, ¿sí? Bastante tenaces una vez que toman una decisión y difícilmente cambian de opinión. Prefieren amoldarse y no generar conflicto, ¿sí? Les agrada la rutina, buscan mantener un estado de tranquilidad y de armonía. La pasión que está oculta es la pereza mental, que significa no pensar en sí mismos, en sus propias prioridades, y la inercia, ¿no? Que los lleva a, les cuesta arrancar o una vez que tomaron una decisión les cuesta volver atrás, ¿sí? Una vez que arrancaron, frenar, ¿sí? La inercia. Y la virtud que deben potenciar es la diligencia, una acción que es consciente y que tenga cuidado de sí mismo. Muy bien, todas estas descripciones ustedes las tienen en su test, así que pueden releerlas con mayor detenimiento y poder ir marcando incluso cuáles son aquellos rasgos con los que más se identifican. Muy bien, ¿cómo utilizar el eneagrama? El eneagrama tiene que ser utilizado, nos dice la Asociación Internacional de Eneagrama, con ciertos parámetros éticos, ¿sí? A los cuales adhiere también la Asociación Argentina de Eneagrama. Acá les resumí los principios éticos en estos 5 puntos, ¿sí? El primero, el eneagrama de la personalidad es un instrumento para el autoconocimiento y la transformación personal. Es decir, no se queda simplemente en un conocimiento teórico, curioso, mira vos, sino busca que el conocimiento que adquirimos mediante el eneagrama se exprese concretamente en cambios, en una transformación personal positiva. El uso del eneagrama, tanto a nivel particular como a nivel profesional, exige una formación adecuada, suficiente y continua. Esto hay que tenerlo muy presente, sobre todo para evitar decir, bueno, hice un curso de eneagrama y esto me habilita a enseñarlo o aplicarlo en mi área profesional.
Hay que tener cuidado, digamos, como conocimiento tan profundo, un conocimiento tan profundo como el eneagrama requiere una formación continua, ¿sí? Y suficiente. El tipo de personalidad no describe completamente a un individuo, ni nos dice nada acerca de su historia y de sus talentos, ¿sí? Hay que tener cuidado también con las etiquetas, ¿sí? Entonces, conocer el tipo de personalidad no nos dice nada acerca de la historia y los talentos que tienen las personas. Permitimos que los demás descubran su propio estilo de personalidad, ¿sí? Se descubran a sí mismos. Nosotros no etiquetamos. El eneagrama está al servicio del despertar del mundo, al servicio del diálogo, la valoración de lo diverso y de la compasión. Es decir, reconocer que todos los tipos de personalidad, con su gran variedad, están todos ubicados alrededor de una circunferencia, ¿sí? Equidistantes todos de un mismo centro, nos dice que ningún estilo de personalidad es mejor ni peor que otro. Entonces, em, el eneagrama está al servicio del respeto, de la diversidad, de la aceptación del otro y de la compasión, ¿sí? Cuando conocemos el eneagrama podemos entender un poco mejor por qué el otro actúa como actúa, por qué nosotros actuamos como actuamos, ¿sí? Por qué hay afinidades y por qué hay roces en las relaciones humanas. Así que la intención de esta primera clase es simplemente, como vimos al comienzo, tener un panorama general de cuál es la historia de este sistema y una descripción general de cada uno de los tipos, ¿sí? Junto con el llamado a usar el eneagrama con principios éticos. Muy bien, hasta acá llegamos en nuestra primera clase. En las clases siguientes vamos a seguir profundizando en este sistema, así que los aliento a volver especialmente a su test de eneagrama y volver a las descripciones que tienen en el test para ir comenzando este proceso de búsqueda, siempre con esta actitud que es fundamental en el eneagrama, que es la actitud de principiante, no solo en el eneagrama, para adquirir un conocimiento valioso en general, ¿sí? Entonces, más allá de lo que sepan o no sepan hasta el momento, los invito a tomar esta actitud de principiante y empezar a verse a sí mismos con curiosidad y con aceptación. Nos vemos entonces la próxima clase.